Con razón dicen que el folclore de La Vera es fuerte y siempre tiene gente para ello, porque desde pequeñito se le cuida. Quiero deciros que voy a felicitar en primer lugar a las presidentas de Jaraíz, a Sandra y a Cristel, por el buen trabajo que han hecho con sus grupos y también por estar aquí hoy. Vamos a entregarle, para empezar a la hora y que esto no se alargue más de la cuenta porque puede hacer frío, vamos a entregarles un recuerdo para que recuerden siempre este festival en el que participaron y en el que se les da las gracias por su participación. Espero que les guste. Buenas noches y que lo disfruten. Ahora diré unas palabras, ¿vale? Porque somos el primer grupo que vamos a actuar, pero yo quiero sobre todo dar las gracias más que a mí como presidenta, sino a la directora de baile del grupo de baile de niños y varias personas que le ayudan a que estos niños sigan para adelante y que el folclore no se pierda nunca. Gracias y un aplauso para ella. Ahí está. Gemma, gracias. Voy a hacer entrega de una banda que entregamos, ¿vale? Una cinta que entregamos cuando hay festivales para que la pongan en su estandarte. Así que nada, gracias, para que lo tengáis de recuerdo y gracias, María Jesús. De Santa Amalia, Badajoz, una canción popular infantil que se bailaba en las matanzas. Es una danza de las que se llaman sin final, pues se podían estar horas bailando y bailando sin parar por sus estrofas y estribillos repetitivos. Es una canción muy pegadiza y se llama Las Ovejitas. Thank you.